Hola Pinbinen. ¿Qué se te ofrece, Gaspar? No pues porque te llamas Pinbinen. A ver, ¿y tú por qué te llamas Gaspar? Porque me llamo Gaspar es porque me pusieron Gaspar. Ah, pues sí, verdad. Arre por unos tacos de asada con chile. Vamos pa no pagar. Tú pagas. No, tú pagas. No tú pagas. No tú pagas. No, tú pagas. No tú pagas. Ay, 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 virtual, ay. Espera, se me quemaron los frijoles. Ah,